Muy buenos días para todos, qué alegría nuevamente por acá con ustedes, trayendo mucho contenido de valor. No sé si algunas de las personas que ya están conectadas acá ya me conocían, si son nuevos, por favor váyanme contando de dónde se conectan y de esa manera no hacemos esto como si fuera una simple conferencia ni un webinar, sino que sea algo de parte y parte. Entonces los escucho, váyanme escribiendo por acá y yo los voy leyendo para que todos nos conozcamos. Quienes ya han estado en webinars conmigo, quienes han estado ya en alguna oportunidad en temas relacionados con el tema que vamos a ver hoy, que es la inflación y cómo afecta esto mi negocio. Acá nos dice José que está desde Bogotá, de Santander, muy bien. ¿Quién más está por acá? Pereira, Guaduas, buenísimo, está muy surtido este grupo. Y bueno, hay personas solo de Colombia o de otros países, Medellín, genial. Bueno, yo les cuento un poquito de mí. Yo soy de Manizales, en este momento me encuentro en Cali. Del trabajo me toca viajar pues bastante, entonces pues por acá los estoy acompañando desde otra ciudad. Entonces, bueno, les voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman si me están escuchando bien y de esa manera damos inicio. Bueno, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Bueno, yo ya no, ahí sí ya no puedo ver los chats, pero cualquier cosita ya con Wendy empezamos cualquier tema adicional que salga en los chats, ella me va comentando. Buenísimo. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo vamos a proteger tu negocio y su rentabilidad, que es lo más importante de la inflación. Nosotros empezamos un negocio con mucha ilusión y lo único que queremos es que salga a flote. Y cuando estamos en los primeros años, estos son los momentos como de más riesgo que puede llegar a tener un negocio. Ya hemos hablado mucho sobre esto en otros webinars anteriores y ahorita vamos a hablar de cosas muy puntuales que de pronto pueden estar afectando tu negocio o que quizás no lo has percibido totalmente, pero la idea es que con esto nosotros podamos entonces sacar las mejores estrategias y que de esa manera nos protejamos si es que va a seguir esto sucediendo en el transcurso de los meses porque pues este año hemos notado ese crecimiento de la inflación y posiblemente sigamos en ese crecimiento, pero entonces vamos a tomar medidas para que eso empecemos a frenarlo desde adentro. Bueno, entonces me voy a presentar para los que no me conocen, para los que son nuevos. Soy profesional en economía empresarial, tengo una especialidad en gerencia en finanzas, tengo conocimientos en trading y análisis técnico en el mercado bursátil, o sea, en el tema de bolsa de valores. Tengo más de 12 años de experiencia y he pasado por todos los lugares de la compañía en la parte de mercadeo, comercial, recursos humanos, administración, financiero. Entonces, y eso me ha aportado a mí a poder dar como una parte muy global a cómo es el manejo dentro de una compañía y como mi enfoque especialmente son las finanzas, entonces me finanzas siendo como el timón del barco que lleva una compañía. Y por eso mismo decidí estudiar finanzas. Esa fue mi real como motivación. Y en este momento me dedico a ayudar a las personas y a las empresas a proteger sus patrimonios a través de diferentes estrategias de planeación financiera en diferentes aspectos. Entonces, para tener más información sobre esto, pueden buscarme en redes sociales, ya se las voy a compartir. Además, soy creadora del método MIP, que es un curso virtual que fue diseñado en el momento que yo hacía tantas mentorías en finanzas personales con mis clientes y esto lo tenemos que poner de una manera mucho más fácil de llegar a más personas y no que sea un uno a uno. A veces no es tan fácil ir a tantas personas uno a uno y con el curso logré compactar toda esa información para poder diseñar el método MIP. El método MIP habla sobre la mentalidad, habla sobre la inteligencia financiera, sobre las estrategias que tenemos que tener en cuenta en nuestras finanzas personales y todo el plan de acción dado con los expertos para que eso sea posible y nosotros podamos tener en ese curso todo sin tener que estar con una persona al lado que te diga qué hacer. Entonces, este curso es espectacular para las personas que en algún momento tengan pensado hacer un curso de finanzas personales. Me pueden buscar en redes sociales, me encuentran en prácticamente todas, me buscan como Ángela Mejía Finanzas. En Instagram es muy nueva mi cuenta porque fui hackeada este mismo año, a principios de año, entonces me tocó volver a empezar de nuevo,
pero el contenido sigue siendo el mismo y más todavía, todos los días es mejor todavía para que lo busquen, me sigan y comenten todos mis videos, porque de esa manera es que crecemos de parte y parte. Con eso es que yo hago el contenido que ustedes realmente necesitan. Y por eso esta sesión de hoy, en este webinar, estamos dando información que ustedes mismos pidieron. Entonces, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Hoy vamos a hablar sobre qué es la inflación, vamos a entender qué es la inflación, vamos a hablar sobre el IPC, qué es el IPC, vamos a hablar sobre la devaluación, que es otro aspecto completamente diferente, pero que también afecta notablemente nuestros negocios, o es una oportunidad, ya lo vamos a ver más adelante, entonces por eso lo menciono acá. Vamos a hablar sobre los antecedentes, qué nos ha traído hasta acá, qué tenemos estas inflaciones, qué ha pasado en los años anteriores. Vamos a hablar sobre las causas que ha hecho que se suban los precios en esta temporada. Vamos a hablar sobre las tasas de interés porque juegan un papel muy importante en todo este aspecto. Y vamos a hablar también en qué me afecta todas estas cosas de las que hemos hablado en mi negocio. ¿Cómo esto está afectando hoy en día mi negocio? Y ahora, después de esto, ya entendiendo todo este contexto, vamos a hablar de cómo vamos a proteger mi negocio. Vamos a hablar de cuáles son esas estrategias y cuáles son esos puntos de partida que vamos a sacarle provecho para proteger el negocio. Entonces, hablemos de qué es la inflación. Regálenme un segundito acá. A ver. ¿Qué? 2 segundos. Listo. Bueno, entonces, ¿qué es la inflación? La inflación se da por el aumento generalizado de los precios de los bienes y servicios en un país, en un mercado, durante un determinado tiempo. Entonces, acá la palabra clave es aumento generalizado. Estamos hablando de que todos los precios de todos los bienes y servicios están aumentando de manera generalizada. Y esto hace que se suban los precios de todas las cosas que nosotros habitualmente usamos o consumimos. Y de esa manera entonces podríamos usar menos servicios o comprar menos productos con la misma cantidad de dinero. Esto se refleja entonces en que tenemos una capacidad adquisitiva mucho menor en cuanto sube la inflación, ¿sí? Eso es básicamente la inflación. Entonces, algo de inflación es necesaria, sí, en términos normales. Una inflación habitualmente como las que se pone de meta el Banco de la República, que tengamos nosotros unas inflaciones del 3.5, 2, algo que sean normales, que se suban los precios, eso es necesario. Mientras no sea muy alta, no va a ser contraproducente para un país, pero cuando ya empieza a ser unos valores altos, empieza a tener dificultades a nivel general. Y también nos puede afectar una deflación, que vendría siendo totalmente lo contrario. La deflación vendría siendo que nosotros tengamos unos precios cada vez menores, ¿sí? Es el efecto contrario. Y eso también tiene unos efectos negativos. Ahora, vamos a hablar de algo también muy importante para diferenciarlo, porque a veces no tenemos como esa diferencia. Entonces, ¿qué es el IPC y qué viene siendo la inflación? El IPC es una medida de cambio, una variación entre el precio de bienes y servicios, pero es difícil. Ahí está la diferencia. Cuando hablamos de inflación estamos hablando a manera general, y cuando estamos hablando del IPC estamos hablando de bienes y servicios muy específicos, representativos de más o menos lo que es el tema de la canasta familiar. Y vamos a hablar entonces cuáles son ese grupo, porque de pronto puede estar afectando directamente mi negocio. Entonces yo podría estar utilizando o las cifras que salen del IPC o las cifras que salen de la inflación para poder hacerle un seguimiento directamente a mi negocio. ¿Para qué sirve fundamentalmente el IPC? Sirve para medir los cambios de los precios de los bienes y servicios que conforman la canasta. Y con esto en unos periodos determinados. De eso podemos, ¿qué hacer? Podemos comparar la economía colombiana con otros países y podemos empezar a mirarlo ya por sectores muy específicos y mirar mi sector, el que me afecta a mí directamente, y compararlo con meses anteriores, con momentos de la historia distintos, inclusive también con otros países, porque si yo también tengo intenciones de exportar o soy importador, pues todas esas variables me van a atacar.
Entonces, vamos a entender de esa manera la evolución de la economía de un país y cómo se proyecta. Entonces, vamos a hablar de esas divisiones. Las divisiones para calcular el IPC son 12 que se organizan en estas divisiones de gasto. Entonces, una es alimentos y bebidas no alcohólicas, otra es bebidas alcohólicas y tabaco, prendas de vestir y calzado, alojamiento, agua, electricidad, gas, otros combustibles, muebles, artículos para el hogar y conservación ordinaria de vivienda, salud, transporte, información y comunicación, recreación y cultura, educación, restaurantes y hoteles, bienes y servicios. ¿Y qué vamos a entender acá? Porque muchas de las que nosotros podemos tener en nuestro negocio pueden estar en uno de estos grupos o puede que nosotros también impactemos diferentes grupos. ¿Por qué? Porque puede que nosotros sí seamos bienes, seamos restaurantes y hoteles, por ejemplo, pero nosotros importemos cosas que sean de bebidas no alcohólicas. Entonces, obviamente, yo no estoy prestando el servicio del hotel, o sea, estoy prestando el servicio del hotel y del restaurante, pero indirectamente también me puede afectar otro grupo específico de estos. Y estos grupos son muy diferentes en sus comportamientos sobre el incremento de precios. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero para que lo vayamos entendiendo, nosotros debemos entonces tener en cuenta cuál es ese grupo y ya lo vamos identificando para empezarle a hacer ese seguimiento. Ahora vamos a hablar entonces de los antecedentes. Resulta que la inflación en Colombia ha oscilado entre el 2%, escuchen, el 2% al 34.1% en los últimos 61 años. ¿Qué les parece esa variación tan impresionante? Me imagino que para ustedes también les ha sorprendido que esta variación se nos haya dado en 61 años. Y por eso las políticas monetarias y todo lo que hace el gobierno para poder entonces atacar esas inflaciones tan altas son importantes y nosotros debemos también conocer todo ese contexto para entender cuáles son esas medidas que se toman. Entonces, vamos a empezar a ver ahora la variación del IPC desde 1955 al 2020. Este cuadrito solamente hasta el 2020, ahorita les voy a hablar de los valores más recientes. Entonces vamos a ver cómo ese gráfico ha ido cambiando en la historia y ha tenido unos picos muy altos y otros picos muy bajos. De pronto acá en la sala hayan personas mayores o hayan personas muy jóvenes que de pronto los mayores sí les ha tocado y recuerdan de pronto algunos episodios de estos, de los precios tan altos en algunos momentos de la historia y posible a otras personas muy jóvenes nunca les había tocado algo así y de pronto en este momento están viendo que la inflación que estamos teniendo hoy en día es la más alta que hayamos tenido en la historia. Y no es así, hemos tenido inflaciones mucho más altas en otros momentos de la historia. Entonces, algo que sí es importante, que nosotros hace 22 años estamos en este momento batiendo récords de la inflación más alta de los últimos 22 años. Y esa inflación más alta de los últimos 22 años quiere decir que nosotros veníamos haciendo muy bien el trabajo hasta ahora, pero tengamos también en cuenta que la inflación no se da por las cosas que tome decisiones solamente un país. Nosotros estamos hablando de que alrededor del mundo pasan muchas cosas para que la inflación se dé. Entonces, hablando de esto de que batimos récord ahorita, muy recientemente, de los últimos 22 años en inflación, también, ¿qué se puede esperar de esto? Esto no lo digo yo, lo dice alguien más, se llama Juan David Vallen, del director de análisis y estrategia de la comisionista de bolsa, Casa de Bolsa, dice, como es muy probable que el IPC y el IPP, que es el índice de precios del productor, ese también es un índice muy importante para nosotros como emprendedores, como empresarios, cierren el año con variaciones anuales que superen los 2 dígitos. En este momento ya estamos con inflaciones de 2 dígitos. Y existe el riesgo de que los bienes y servicios que se encuentran indexados, o sea, a estos índices del IPC y del IPP, aumenten en esa misma magnitud. Es decir, que vaya siguiendo, o sea, más o menos el mensaje que está queriendo dar acá es que va a seguir subiendo la inflación probablemente. Entonces, aquí les voy a comparar en este cuadro las variaciones del IPP con el IPP del año anterior, o sea, el índice de precios del productor.
que ese es un índice que afecta directamente a los productores, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que en el rosadito clarito son los del 2021 y el que es más oscurito es el del 2022. Entonces, estamos viendo que cada vez nos estamos alejando más, porque acá estamos viendo en el año corrido, variación en el año corrido y variación anual. Entonces, ese margen se va ampliando cada mes. Esto es muy importante que lo conozcamos porque es muy probable que estas cifras y estas cosas se mantengan en este año y posiblemente parte del otro año mientras se van tomando medidas y tenemos que estar preparados. Entonces, ¿qué ha pasado en el 2022? Iniciamos en enero con una inflación del 6.9, un IPC del 6.9. Y hoy, agosto, cerramos agosto, ya estamos en septiembre, pero en agosto cerramos ya con un IPC del 10.84. Veníamos con un 9 y pico, más o menos pues en las cifras de agosto. Terminando agosto ya estamos hablando de un 10.84. Vamos a ver cómo cierra septiembre, a ver esas cifras, cómo pueden estar cambiando más adelante. Entonces, hay que ponerle mucha atención porque más del 80% de los productos de la canasta familiar han subido más de lo esperado. Y es ahí donde yo les hablo de que, como estamos hablando de que la inflación es algo generalizado, estamos hablando de todos los precios en general, pues no todos los precios se comportan de la misma manera. Por eso es que notamos que hay unas cosas que valen más que otras y nos vemos afectados en ciertas áreas más que en otras. Entonces, por otro lado, las tasas de interés también han estado subiendo por parte del Banco de la República y cada mes la inflación en Colombia es más alta. En agosto, entonces 10.8, que quiere decir que fueron 6 décimas por encima de la inflación del mes de julio. Y por otro lado, el IPC acumulado agosto del 2022 ha subido a 9.1, una variación mensual del 1%. Entonces, si yo soy, ya sabemos que el IPC tiene este grupo como de gastos que los vimos ahorita. Entonces, si dentro de ese grupo está mi negocio, pues yo podría de pronto fijarme en el indicador del IPC o si no directamente el de la inflación. Pero más a profundidad debería estar mirando el que me afecta directamente. Entonces, ¿qué ha pasado para que tengamos una inflación tan alta? Vamos a hablar de varias cosas. Entonces, uno, fracturas en las cadenas de suministros. Resulta que para que nosotros podamos producir, podamos hacer el negocio que tengamos, muchas de esas cosas que nosotros necesitamos como de proveedores, no las tenemos todas acá en Colombia, no están acá a la vuelta para conseguirlas. Muchas de ellas hay que traerlas del extranjero y eso requiere una cadena logística para poder traer todos estos productos. Y eso requiere movimientos, pues llevar cosas por tierra o por aire o por mar, ¿cierto? Y resulta que ahorita tenemos algo que es el conflicto entre Rusia y Ucrania que ha afectado la cadena de suministros. Por lo tanto, eso afecta que lleguen las materias primas, que lleguen muchas cosas a nuestro país y eso hace que también se suban los precios de las materias primas. Por lo tanto, hace que también se suban los precios de los productos en general. Opuesto a la pandemia, salimos de pandemia, fue un año muy difícil, se reactivó la economía y en ese momento de reactivación pues hay mayor demanda porque las personas empiezan a consumir más productos, más servicios. Entonces, como aumenta la demanda y estamos con la misma oferta y tenemos menos cantidad de productos para ofrecer, entonces eso hace que aumente también los precios. Y también no solamente saliendo de la pandemia este efecto, es el hecho también de la cadena de suministros, porque como hay menos cosas, menos productos para nosotros, pues como, pues solucionar lo que tenemos en nuestro negocio, pues eso hace que tengamos menos oferta y esa demanda que sigue siendo alta, pues hace que los precios también suban. Entonces la guerra está afectando también por el tema del precio del petróleo y de sus derivados, porque ya sabemos que en estas regiones pues pues hay un, pues son unos productores y prestan mucho el tema pues de los derivados del petróleo. Entonces, esto hace que también se aumente por encima los precios, porque la guerra de Rusia y Ucrania fue más drástica que podría decirse que lo que ha pasado con la pandemia.
porque eso ha restringido a nivel mundial muchas cosas. Entonces, vamos a hablar de los datos, de lo que les hablaba ahorita, de los datos de los incrementos de los precios en Colombia según estos sectores. Yo acá les mencioné algunos, pero hay que buscarlos. Entonces, como hablábamos de que la inflación está en el 10.8 más o menos, algo así, estamos hablando de que eso es generalizado, pero por sectores tenemos diferentes incrementos. Hay unos que están por encima del 10 y hay otros que están por debajo del 10. Entonces, hay personas que se ven más afectadas que otras porque su negocio o lo que están consumiendo, o lo que necesitan para poder sobrevivir en ese momento o para lo que están haciendo, pues es de ciertas áreas específicas. Entonces, para mencionarles acá algunas, tenemos alimentos de bebidas no alcohólicas, subió un 25.57. De enero a agosto, estamos hablando de que esta es la variación de precios de ese grupo de bebidas no alcohólicas. Entonces, si yo tengo un restaurante donde ofrezco comidas y también bebidas, pues obviamente los precios de las bebidas no alcohólicas me están haciendo que los precios en mi establecimiento se vean afectados. Y de pronto las rentabilidades también, porque si de pronto yo no he hecho los cambios de los precios oportunamente, pues estoy viéndome afectado. Hoteles, cafés y restaurantes, entonces súmele, si yo tengo un hotel y tengo en ese hotel restaurante y ofrezco bebidas no alcohólicas, pues estoy viéndome afectado por encima de lo que está la inflación hoy día, que es el 15.73. Bienes y servicios para el hogar, 14.75. Y ahí están también incluidos todas las cosas que son las cosas de aseo, que también pueden afectar este tipo de negocios. Transporte está por debajo de la inflación generalizada, pero está muy cercana al IPC, que es el 9.48, y acá también nos vemos afectados. Hay otros grupos que están por debajo del nivel de inflación, y esto, como se hace una media de todo lo que aparece en esta canasta, entonces por eso es que nos dan esos valores. Entonces por eso nos tenemos que fijar mucho en el que nos afecta directamente a nosotros. Entonces, esto es como un efecto dominó. Entonces, por acá pasa algo, por acá pasa otra cosa, y entonces se va volviendo una cantidad de cosas alrededor que hacen que estos efectos de la subida de precios sean como un efecto dominó. Entonces, hablemos de los trabajos agrícolas o de los trabajos que se hacen en el campo. Ahorita también conseguir mano de obra es complicado en el tema del campo, y eso hace que se eleven también los costos de mano de obra. Los combustibles están más costosos, entonces llevar las cosas a la ciudad, del campo a la ciudad para poderlas vender, pues es más costoso transportar todos esos productos que salen del campo, y por lo tanto entonces suben los precios. También los costos de producción en manera general se van aumentando. Entonces, esto hace que también cause un efecto en la subida de precios. El clima. Hemos estado afectados también por el invierno, y eso hace que también en ciertas, pues como áreas específicas de la parte agrícola, pues también se vean afectadas porque de pronto impactan negativamente los cultivos, y eso hace que se afecte la oferta, y eso hace que se suban entonces los precios. Los fertilizantes. Resulta que Rusia es uno de los principales productores de fertilizantes en el mundo, y eso ha impedido que nosotros podamos tener esos fertilizantes a tiempo y a buenos precios para poder utilizarlos en el campo, y de esa manera entonces tener la producción con unos costos pues óptimos. En ese orden de ideas también se suben los precios porque los fertilizantes se han vuelto mucho más costosos o se han vuelto demasiado difíciles de conseguir, y eso también afecta de manera general todos los cultivos. Concentrados para animales. Entonces, el tema de las importaciones, como todo este tema de la cadena de suministros que les hablaba, de traer las cosas, se ha vuelto también complicado. Entonces, eso hace también que se afecten el ingreso de las materias primas para poder realizar esos concentrados para los animales. Y eso hace que los concentrados suban, y si suben los concentrados, entonces también el resto de la cadena se va a ver afectada el día más adelante. Y próximamente, eso no está para esta charla, pero próximamente también la reforma tributaria puede impactar negativamente el tema de los precios de los productos y servicios,
por todas las cosas que se van a implementar, pueden alterar unas áreas más que otras, entonces hay que prestarle atención en qué puede llegar a afectar mi negocio el caso de que esto sea aprobado. Entonces tenemos que tener también mucho cuidado para mirarlo con lupa. Vamos a hablar también de las tasas de interés. Entonces, las tasas de interés de política monetaria las utiliza el Banco de la República para afectar la cantidad de dinero que circula en la economía. Entonces, de cierta manera, esta es una política que es utilizada en momentos de inflación. Hay que tener mucho cuidado en esas políticas. Obviamente, para eso tenemos la gente experta tomando estas decisiones, porque cualquier movimiento puede afectar o negativa o positivamente en la economía de un país. Entonces, estas políticas se toman cuando hay inflaciones altas para que de esa manera el consumo baje y entonces los precios también entonces empiecen como a estabilizarse, ¿cierto? Pero si nos vamos del otro lado, entonces pueden haber otros problemas mucho más graves. Entonces el Banco de la República se fija unas metas en cuanto a la inflación y con las tasas de interés puede impactar que suba o que baje la inflación. Entonces, de esa manera podemos estar viendo efectos en las tasas de interés en este momento, que más adelante las vamos a mencionar. Otro tema muy importante para hablar es la devaluación. Entonces resulta que nosotros tenemos una moneda que se llama peso y es una moneda que a medida que va pasando los años pierde valor frente al dólar. ¿Por qué hablo del dólar específicamente? Porque es una de las monedas más fuertes. Generalmente cuando hablamos de devaluación nos comparamos directamente con el dólar, porque el dólar pues, es una moneda representativa a nivel mundial. Entonces, cada vez que pasan los años o los días, inclusive nosotros podemos ver en periodos súper cortos cómo nos vamos alejando y esto siendo un poco volátil. Entonces, unos días decimos, ay, está subiendo el dólar, entonces está bajando el dólar y de esta manera. Pero cuando lo vemos en periodos más largos, cada vez nos estamos alejando más del valor del dólar. ¿Qué hace esto? Que nuestra moneda pierda como poder, que nuestra moneda se debilite. Y eso también afecta a nuestros negocios. Entonces, eso lo podemos utilizar a favor porque nosotros podemos utilizar medidas de protección con dólares, con inversiones a través de dólares. O podemos nosotros también empezar a mirar nuestro negocio en números, pero en dólares, los vamos a convertir para nosotros hacerles también un seguimiento y de esa manera entonces podemos entonces nosotros entender qué está pasando con nuestro negocio a nivel local y a nivel mundial. Entonces vamos a ver acá una gráfica del precio del dólar, cómo se ha comportado en los últimos 30 años aproximadamente. Y si vemos bien, esa curva siempre está en momento creciente. Que han habido unos periodos muy específicos como acá en 2004 a 2013 que estuvo muy estable y que estuvo inclusive por debajo de los precios que estaban anteriores. Pero si nos damos cuenta, nosotros iniciamos con un valor del dólar por debajo de 1.000 pesos, acá en 1991 más o menos, algo así. A medida que van pasando los años, estamos viendo que nos estamos alejando más. Entonces, a esto hay que prestarle atención porque esto puede jugar un papel importante en las estrategias que vamos a empezar a tomar. Vamos a hablar de los países latinoamericanos, cómo tienen su inflación en este momento para que nos podamos comparar. Ya hablamos de que nosotros estamos alrededor de un 10.8% y vamos a hablar cómo están todos los demás países latinoamericanos para saber nosotros si estamos por encima de ellos o por debajo de ellos. Entonces hablemos, Costa Rica. En este momento Costa Rica está por debajo de nosotros, Panamá mucho más bajo que de nosotros, República Dominicana, ahí va, Ecuador más bajo que nosotros. ¿Qué pasa con los países que de pronto están por debajo de inflación que nosotros y han tenido unas inflaciones pues realmente aceptables? Son economías que quizás están utilizando productos propios, que están en esa cadena de valor con todo lo que ellos mismos producen y no necesitan tanto de afuera. Y eso hace que los precios se puedan controlar un poco más. Miremos por acá otros más, México, Guatemala, Honduras está muy parecido a nosotros, El Salvador, Nicaragua está por encima de nosotros, Brasil está por debajo, Chile está por encima, sabemos que Chile en este momento está pasando por situaciones difíciles en todos los cambios de su estructura, desde su política, desde su gobierno, y están pues pasando por momentos
internos pues, diferentes a los que estaban acostumbrados y esto ha causado también su inflación. Uruguay está cercano a nosotros, Paraguay mucho más cercano, Bolivia está por debajo, Bolivia está pues en ese aspecto, como lo que les contaba ahorita, utilizando mucho de los bienes y servicios que ellos mismos pueden producir y por eso tienen esta inflación así. Y otros casos pues que ya son completamente diferentes a lo habitual que estamos viendo en estos otros países que estamos muy parecidos todos. Argentina está por encima del 71% y Venezuela por encima del 114%. Estos ya son unos escenarios demasiado alarmistas para ellos y que ya se pueden hablar de inflaciones, superinflaciones. Entonces, para acá nosotros tenemos que prestar atención a esos escenarios globales para saber y podernos comparar. Nosotros, ok, listo, tenemos una inflación del 10.8, es muy alta, pero los demás países están muy parecidos a nosotros. Entonces, quiere decir que todo lo que está sucediendo en todos los países latinoamericanos muy probablemente sea por todo lo que está pasando a nivel mundial sobre el tema de Rusia y Ucrania, sobre todos estos aspectos. Pero tenemos también que cuidar qué es lo que estamos haciendo dentro de nuestro país, que de pronto también nosotros estemos colaborando para que esos precios también aumenten. Y de esa manera, entonces nosotros podemos entonces saber que, pues listo, sí, hay una inflación generalizada a nivel mundial, entonces nosotros estamos igual con inflación. Entonces es prácticamente, por decirlo, normal que también nosotros tengamos ese tipo de inflaciones. Entonces, ¿en qué me afecta la inflación? Lo bueno y lo malo. ¿Listo? Entonces, dentro de lo que es malo de la inflación, los precios suben. Eso pues es algo que todos pues notamos, ¿no? Pues que es súper obvio. Y que ya no alcanza para lo mismo, ¿cierto? El dinero que nosotros teníamos para mercar posiblemente o para comprar los insumos para nuestro negocio o lo que veníamos habitualmente acostumbrados a hacer, no nos alcanza para exactamente lo mismo que veníamos usando. Por otro lado, las tasas para los créditos son cada vez más altas. Si se han dado cuenta, las tarjetas de crédito cada vez están más costosas. Si ustedes son de los que acostumbran a utilizar la tarjeta de crédito a más de una cuota, pues la tasa de interés con la que ustedes tomaron ese crédito inicialmente fue 1, pero a medida que van pasando los meses, las tasas de usura van subiendo y eso también va subiendo el valor que ustedes venían pagando con sus tarjetas de crédito. Y entonces, como esto se va volviendo cada vez más costoso solicitar créditos, nosotros tenemos que prestarle mucha atención en cómo estamos tomando las decisiones dentro de nuestro negocio. Entonces, como ya no alcanza para lo mismo, eso afecta notablemente la estructura de nuestro negocio y también de nuestro hogar. Entonces, lo bueno y lo malo, ya se los dije, los precios suben y ya no alcanza para lo mismo, las tasas son más altas en los créditos. Vamos a ver acá el cuadro de la tasa de usura. Entonces, para septiembre del 2022 fue incrementada la tasa de usura. Eso ha estado incrementándose a medida que vamos viendo estos incrementos de inflación. ¿Se acuerdan que ahorita les hablaba de la tasa de interés que obviamente es impactada cuando hay estos fenómenos de inflación? Es importante por eso haberlo conocido. Entonces, vamos viendo que mes a mes esa tasa va aumentando, la tasa de usura, que la tasa de usura es lo máximo que puede una entidad financiera cobrar por un crédito. Y esto también influye también en las tasas de mora, que son por encima de esa tasa pues, que nosotros podemos llegar a tener. Entonces, tengamos en cuenta que las tarjetas de crédito también están subiendo para que prestemos mucha atención. % efectivo anual. Es demasiado, estamos utilizando o no quitos. Y debemos entonces de esa manera ser muy cuidadosos para no ir a afectar demasiado nuestro negocio. Ahora vamos a ver lo bueno. Entonces, en lo bueno que hay, incremento en las tasas de los CDTs. Resulta que los CDTs, para que entendamos bien, son inversiones que nosotros podemos hacer que son a término fijo. Y esto tienen tasas de interés que no son compuestas, que son simples. Entonces, es bueno, sí, que incrementen
incrementen las tasas de los CDTs, pero también tengamos en cuenta de que hay otras alternativas también en el mercado que pueden hacernos generar más rentabilidad. Entonces, estamos hablando de que tenemos una inflación del 10.8 hoy y nos están ofreciendo CDTs con tasas de interés alrededor del 12-13%. En una conferencia pasada hablábamos de la rentabilidad real y tenemos que descontarle la inflación al rendimiento de nuestra inversión para conocer realmente cuál es nuestra rentabilidad. Entonces, posiblemente nosotros estemos ganando una renta muy pequeñita, que generalmente los CDTs pues dan una rentabilidad pequeña, sino que ahorita los números parecieran que nos están diciendo que es demasiado. Entonces tenemos que prestarle atención para que la tasa, si vamos a tomar un CDT, tenga una tasa realmente buena que amerite tener mi dinero ahí puesto y quieto sin utilizarlo y que me genere una rentabilidad pues por lo menos por encima de la inflación. Otra cosa que es muy buena son las oportunidades que salen de las crisis. De las grandes crisis salen las mejores oportunidades, los nuevos ricos se hacen en las crisis y cada crisis trae consigo nuevas oportunidades. Entonces, para que nosotros podamos aprovechar esas crisis, nosotros deberíamos siempre conservar un fondo ahorrado para estas oportunidades. Porque, para mencionárselos aquí, los grandes inversionistas siempre están con una liquidez suficiente para agarrar estas oportunidades. Para ponérselos de una manera como coloquial, en estos momentos de crisis, los inversionistas salen de shopping, porque es en el momento donde pueden comprar mucho más barato. Y ahí es donde nosotros podemos encontrar esas verdaderas oportunidades. Pero si nosotros nos gastamos absolutamente todo, ya acá voy a hablar de finanzas personales, si nosotros nos gastamos todo nuestro ingreso, si nosotros vivimos como prácticamente el día a día, independientemente del ingreso que tengamos, sean 20, 30, 40 millones de pesos, pero si nos gastamos absolutamente todo, pues no tenemos ese ahorro, ese fondo ahorrado de ese capital para nosotros poder utilizar estas oportunidades que se nos presentan. Entonces, por eso vamos a dejar muy claro que nosotros también tenemos que organizarnos financieramente, nuestras finanzas personales y también organizarlas de nuestro negocio para que también tengan estos fondos de oportunidad, porque con estos fondos de oportunidad nosotros podemos hacer grandes cosas. Entonces, ahora sí hablemos, ya entendiendo todo esto, vamos a hablar de qué debemos hacer ahora en esta situación. Entonces, vamos a hablar a manera general. Obviamente ustedes tienen que verlo internamente en su negocio. Yo les voy a dar algunas ideas que podrían llegar a impactar positivamente, pero lo tienen que estudiar con cuidado para que realmente esto sí pueda ser propio para ustedes. Entonces, por un lado, incrementar nuestros ingresos en la misma proporción de la inflación. ¿Esto es para qué? Para que nos sintamos esa disminución en el poder adquisitivo. Entonces, si de cierta manera la inflación en este momento está por encima del 10.8 y mis ingresos han estado de la misma manera, pues tengo menos 10.8 de posibilidades con ese mismo ingreso. Entonces, si yo incremento mis ingresos en esa misma proporción, se supone que yo ya tendría la misma capacidad adquisitiva. Esto no es así tan sencillo porque obviamente ya sabemos que hay grupos que están por encima de esa inflación y otros por debajo. Si sonara así tan sencillo, pues venderíamos o subiríamos los salarios o subiríamos cualquier cosa que impacte realmente esa, pues como esa fuente de ingreso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Generar nuevas fuentes de ingreso. Y algo de los que yo se lo recalco siempre a todos mis asesorados y a las personas con las que he tenido oportunidad de poder darles mentorías, es que nosotros somos una generación de múltiples fuentes de ingreso. Y tanto en la vida personal como en nuestras finanzas personales deberíamos generar muchas fuentes de ingreso. También en nuestros negocios deberíamos estar pensando en cómo generar nuevas fuentes de ingreso cada vez y no depender de una sola, ¿sí? Empezar a generar nuevas fuentes de ingreso para que de esa manera podamos entonces incrementar ese volumen de ingresos que necesitamos para no perder esa sensación de poder adquisitivo. Impacto personal de acuerdo a mi tipo de negocio. Entonces, como les decía ahorita, cada negocio es muy personal, es muy independiente y no se va a ver afectado de la misma manera el 1 al 2.
¿cierto? Si mi negocio es de bebidas, entonces ya sabemos que tenemos un impacto mucho más fuerte que si fuera de pronto el de transporte, que también está alto, pero comparado con el otro, mucho más. Y si me dedico a transportar bebidas no alcohólicas, pues ya sabemos que el impacto va a ser mucho más fuerte en mi caso. Entonces, por eso tenemos que ver detalladamente y con lupa cómo está mi negocio, en qué área está afectándose para poder entonces tomar decisiones ahí. Entonces, unas personas necesitarán incrementar aún más sus ingresos para que este impacto sea más, pues se pueda dar, mientras que otras podrían ser un poco menos. Entonces, de esta manera podemos empezar a conocer cuál sería ese impacto. Conociendo toda esta información, yo puedo empezar a generar realmente cuál ha sido mi impacto. Y una cosa muy importante que nosotros podemos empezar a detectar esto es hacer nuestro propio indicador, porque nosotros, si somos muy cuidadosos en manejar nuestras finanzas, tanto del negocio como las personales, y sabemos en qué gastamos, cuál es ese presupuesto que yo tengo, pues yo sí puedo decirles, realmente a mí se me incrementaron los gastos en tal proporción. Entonces, mi impacto es de no del 15, del 12, del 13, puede ser del 20 o puede ser del 8, ¿cierto? Pero es porque es el impacto personal y el impacto de mi negocio. Y para eso tenemos que conocer nuestros gastos. Si yo no estoy haciendo eso por el momento, entonces no tengo cómo medirlo. Pero este es el momento para empezarlo a hacer. Vamos a empezar a generar esa organización de gastos, tanto de mi negocio como los personales, para empezar a saber qué está impactando realmente en mis finanzas. Entonces, ¿qué más podemos entonces hacer nosotros? Incrementar los precios de los productos y servicios que nosotros tenemos en nuestro negocio. Entonces, una de esas estrategias es empezar a incrementar los precios. Pero para eso tenemos que estar muy cuidadosos en saber cómo está también el resto del mercado. Porque si yo empiezo a subir los precios así, pues porque me pareció que vamos a subirlo un 20%, porque me pareció, pero el resto de mis competidores no lo hace, entonces me puedo ver afectado. Y por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que algunos, pues como algunos sectores específicamente, no se rigen por los precios que yo ponga, sino que los genera el mercado, como pasa mucho, por ejemplo, con los productos del campo. Yo no puedo ir a decir que las zanahorias que salieron de mi granja las voy a vender al precio que yo quiera, porque pues es el precio que está en el mercado. Y así pasa con muchos de los productos y servicios que hay hoy en día. Entonces, por eso tenemos que prestar atención a esto. En caso tal de que yo no pueda hacer ese incremento de precios de esa manera, pues que yo lo pueda hacer directamente, entonces, ¿qué tengo que hacer? Afectar gastos. Directamente tengo que bajarle costos. Entonces, es muy importante también comparar lo que hace nuestro sector y empezar a tomar decisiones para que nuestras ventas no se vean afectadas. Este es un hilo muy delgado que tenemos que empezar a detallar. Bueno, contemplar la posibilidad de explorar nuevos mercados y nuevas fuentes de ingreso. Acá ya se los había mencionado, pero es muy importante que no nos estanquemos, porque a veces, y se los he dicho en otras oportunidades, y es que a veces nuestros negocios se vuelven como un hijo, como algo tan querido que nosotros no queremos modificar, que nosotros no queremos cambiar o que no queremos inclusive cerrar, porque a veces duele todas estas cosas porque son emocionales, pero a veces también tenemos que tomar decisiones súper drásticas en contemplar la posibilidad de expandirnos a otros mercados, a nuevas fuentes de ingreso, en hacer las cosas diferentes, porque es ahí donde nosotros podemos ampliar realmente esas fuentes de ingreso. Y ahí es donde resultan realmente oportunidades. Entonces voy a ponerles un ejemplo. En pandemia, ¿cuántas personas, yo se los he dicho ya, pero cuántas personas pudieron sentarse a llorar porque su negocio se estaba acabando, porque ya no habían personas, porque se habían disminuido los ingresos? Y hay otras que vieron una oportunidad gigantesca porque eso abrió puertas. Entonces, si mi empresa es de productos, perdón, de servicios, entonces quizás yo pueda atender público mucho más amplio a través de una pantalla a nivel mundial en el momento de que se abrieron las puertas virtualmente, y no tener una oficina donde realmente me quedé esperando que alguien llegara
a tocar las puertas de mi negocio. Lo mismo puede pasar con todos los negocios en el mundo, porque nosotros tenemos que ver es cuál es la oportunidad que se nos está presentando ahora. ¿Cuál es la oportunidad entonces de mejorar precios, de mejorar fuentes de ingreso y de disminuir costos? Bueno, por otro lado, vamos a hablar de las inversiones. Entonces, cuando en mi negocio yo tengo la oportunidad de, de tener como una construcción de un ahorro, de un capital, que me permita a mí construir ese ahorro y luego ligarlo a la inversión, pues entonces estoy teniendo la oportunidad de empezar a multiplicar el dinero. Pero entonces a veces pasan los negocios que nunca hay cash, que siempre estamos esperando que paguen para poder entonces pagar. Y estamos esperando a que venga un nuevo cliente para poder tener cash. Y de esa manera, entonces nos la pasamos todo el tiempo, como ahí mirando el que hacer. Y cuando falta, entonces voy y toco las puertas en los bancos para que ellos me presten, me cobren intereses de usura, que estamos viendo unas cosas altísimas, y ahí no hay cómo aguantar, o sea, nos vamos a asfixiar. Entonces vamos a empezar a generar hábitos súper, súper chéveres que de hecho yo los recomiendo mucho en finanzas personales, pero que también los podemos llevar a nuestro negocio. Nosotros podemos tener un fondo que me permita tener un capital de ahorro para inversión, para otras oportunidades, que sea para inyectárselo a mi negocio y que sea mucho más grande y que eso pueda generar unas rentabilidades más interesantes, o en otros mercados y que esté diversificado. De esa manera estoy generando que el dinero esté trabajando para mí. Entonces, es muy importante que tengamos también presente que las compañías que son más pequeñas, las pymes especialmente, son más vulnerables en esta situación, ya que generalmente la administración de una pyme es más costosa. Entonces las materias primas aumentan y algunos productos escasean. Entonces no dependemos, no son pymes, dependemos realmente de todo lo que está sucediendo a nivel general y entonces somos mucho más afectados. Entonces la posible las pymes, a las pequeñas empresas, que las grandes. Nosotros podemos también optar por tener medianas y es eso, empezar a tener capitales de ahorro que me permitan apalancarme en momentos de crisis. Una estrategia para este grupo pues, como de empresas es utilizar el de pérdida y es tener un producto que es, tengo, no sé, una panadería. Y en esa panadería yo tengo un producto estrella que es la torta de chocolate con masmelos. Y ese es el producto que más se vende. Y es buenísimo y nadie más lo hace. Entonces solamente es mi panadería y es el producto estrella. Para que yo pueda empezar a generar una estrategia con este producto líder de pérdida, es que nosotros podamos empezar a bajarle el precio a ese producto estrella. ¿Para qué? Para que aumenten las ventas y las personas vayan a mi negocio específicamente a comprar mi producto líder. Y en la medida que entren a mi panadería, pues quizás se vayan a llevar también unos pancitos, también unas tostadas, unas rosquillitas o lo que yo venda ya adicional que va a aumentar en el global las ventas de mi negocio. Entonces, esa estrategia podría funcionarle muy bien a muchos de los que están acá. Marketing en los clientes existentes. Esta me parece súper poderosa porque resulta de hacer publicidad en redes sociales o en otros medios. Lo que se pretende generalmente es buscar clientes nuevos, clientes nuevos, clientes nuevos, clientes nuevos. Y resulta que los clientes existentes ya me conocen, ya saben cómo es mi producto, me tienen confianza y ahí hay una oportunidad de con la misma publicidad atacar a esos clientes existentes y aumentar ventas. Entonces, atraer a un nuevo cliente podría costarme 5 veces más que retener a uno existente. Entonces, quizás en este momento podamos voltear nuestra estrategia de publicidad a los clientes existentes para empezar a potencializar las ventas. Bueno, entonces, otro tema muy importante que debemos pues, tener en cuenta son las monedas fuertes. Ahorita hablábamos de lo importante que es compararnos con el dólar, lo importante que es estar haciendo seguimiento a esa devaluación, porque cuando nosotros hacemos inversiones y si nosotros combinamos también una moneda fuerte, pues estamos
haciendo dos cosas maravillosas. Uno, estamos haciendo que nuestro dinero esté rentando. Y dos, también estamos ganando rentabilidad por la devaluación. Es decir, todo lo que se empieza a alejar el peso del dólar es para mí una ganancia cuando yo tengo dinero protegido en dólares. Pero no se trata únicamente de dejar el dinero quieto en dólares y nada más, sino que nosotros también tengamos la ventaja de que estemos generando rentabilidad más el tema de que tengamos una moneda fuerte. Entonces, de esa manera estamos haciendo dos cosas muy, muy importantes, ligar nuestras inversiones a una moneda más fuerte. También les tengo que aclarar acá, a manera general, tener mucho cuidado en caer en esquemas Ponzi. ¿Qué es esto? Pirámides, cosas que de pronto vayan a ser estafas y buscando altas rentabilidades que no son coherentes porque hay cosas que son demasiado absurdas que hay en el mercado que me ofrecen y yo por el afán de generar riqueza, por el afán de generar una rentabilidad, pues voy y caigo en estos esquemas. Entonces ya no solamente no me gané la rentabilidad que me estaban ofreciendo, sino que también perdí todo mi capital. Reunir un capital cuesta, trabajarlo cuesta para que nosotros vayamos a ponerlo en las manos equivocadas. Entonces tengamos mucho cuidado de leer esa lectura. Y para darles como rápidamente unas claves sobre frente a esto es, uno, verificar la contabilidad de la empresa, es en la regulación que tenga esa compañía, independientemente del país en el que se encuentre, puede estar Colombia, Estados Unidos o cualquier otro país, pero que esté regulada por los organismos de su país, que tengan organismo corporativo, o sea, que tengan una junta directiva, personas alrededor de esa empresa que tomen decisiones y que no sea una sola persona la que tome todas las decisiones de la compañía. Otra muy importante es ver las calificadoras de riesgo. Cuando se trata de inversiones, sobre todo en bolsa y en esto, pues vamos a ver que hay calificadoras externas que van a prestarle atención a la confianza que me da esa compañía a mí. Entonces, cuando son calificaciones por encima de A, son calificaciones muy buenas y eso nos da a nosotros, perdón, la confianza de que estamos en un buen lugar. Y cuando estamos viendo rentabilidades absurdas y muy altas, pues entonces de esa manera nosotros sabemos que ese no es el lugar indicado. ¿Listo? Para que lo tengamos súper en cuenta. De la noche a la mañana nos hacemos ricos. Eso requiere tiempo. Bueno, otra cosa, bueno, que acá les voy a mencionar es reducir gastos. Entonces, vamos a empezar a mirar en nuestra compañía qué estamos haciendo y qué podemos hacer mejor. ¿Cómo podemos hacer que las cosas cuesten menos? De pronto en la mano de obra, mirar de pronto costos fijos que sean innecesarios. Si tenemos activos fijos que no son, que no me están generando ninguna rentabilidad, no me están generando nada, tengo una bodega por allá vacía y no está haciendo nada para mí, vendamos esas cosas, las ponemos a trabajar diferente y empezamos a generar otras fuentes de ingreso. Entonces, otro tema que es importante es reducir las mermas y las pérdidas en nuestras producciones. Entonces, si yo tengo una panadería, voy a ser muy cuidadosa en que la harina que yo voy a gastar no se vaya a perder, que no la vayamos a utilizar mal utilizada, que sea realmente las porciones que son. De esa manera podemos sacar más productos y poder tener más ventas. Vamos a empezar a reducir esos costos y pensar en esas alternativas de cómo poderlo reducir considerablemente y para eso nos podemos apoyar mucho de nuestros equipos porque ahí es donde nosotros realmente tenemos pues el conocimiento. El líder de cada área nos puede indicar qué es lo que está pasando. Y si yo soy el líder en cada área, pues obviamente con más razón yo sé cómo se comporta toda mi organización. Otro tema muy importante es el fondo de reserva. Resulta que nosotros estamos acostumbrados a mirar cómo va pasando la vida y vamos a ver cómo resolvemos. Si nosotros tenemos un fondo de reserva, podemos optar por momentos inesperados, poder atacarlos sin que afecte nuestra rentabilidad, sin que afecte nuestro negocio, sin que podamos nosotros tener que ir a tocar puertas en los bancos y pagar unas altas tasas. De esa manera nosotros estamos preparados para cualquier cosa, tanto en nuestras finanzas personales como en las de nuestro negocio, deberíamos tener un fondo de reserva. Fondo de ahorro para creación de capital, esto ya se los había dicho. Acostumbrémonos a sacar una porción de los ingresos de la compañía para que sean para esto, para que nosotros podamos entonces tener la posibilidad de generar
rentabilidades por encima de lo que venimos acostumbrados a tener con otras fuentes de ingreso o para inyectárselos nuevamente a nuestro negocio. Otro tema que podemos tener en cuenta es el tema con los proveedores y con los inventarios. Entonces, fijemos un día para el pago de proveedores. Y acá se los había mencionado en otro webinar anterior, donde hablábamos que cuando nosotros tenemos esas cuentas por cobrar, por encima del tiempo de las que tenemos por pagar, pues entonces se nos va a volver una cosa muy difícil de manejar. ¿Qué podemos entonces hacer nosotros? Empezar a coincidir las fechas del pago de proveedores con las cuentas por pagar para que tengamos el cash para poder pagar. O que la de los proveedores sea antes y la de las cuentas por pagar sea después. Ahí tenemos un margen que nos para nosotros poder solventar esos momentos. Otra cosa es bajar el nivel de inventarios. Entonces, si yo tengo demasiado inventario de ciertas cosas que son innecesarias, vamos a empezar a bajar ese nivel de inventarios, nos vamos a basar realmente en las ventas proyectadas y en lo que vamos a tener, y vamos a bajar esos niveles de inventario que nos van a sacar menos plata y los vamos a tener en otros periodos. Otra cosa es priorizar los productos que te dejan dinero. Entonces, en mi panadería, si hay unos productos que me dejan una gran rentabilidad, esos son los que vamos a conservar. Si hay otros productos que no me están en la rentabilidad, este es el momento de pronto de no tenerlos. No están disponibles en este momento, los tendremos para luego, ¿sí? Si es muy importante tenerlos, pues los vamos a considerar, pero miremos a ver cuáles son esos productos que realmente me están generando rentabilidad y a esos son los que le vamos a apuntar. Y a los que no me están generando buena rentabilidad, una de dos, o no los vendo por un momento o los vamos a subir de precio para que me generen más rentabilidad. Vamos a evaluar qué nos conviene más. Cuidar de no especular pidiendo prestado, porque a veces nos vamos a meter una idea loca de que vamos a hacer unas producciones que quizás no están dentro de nuestras posibilidades, y eso puede que nos haga tomar préstamos muy costosos y de pronto podamos estar entonces sin la posibilidad de pagarlos, nos van a reportar ante centrales de riesgos y esto va a ser otro riesgo más. Tenemos que mantener las puertas vigentes y abiertas con las líneas de crédito para que entonces en cualquier momento nosotros podamos estar optando por salir adelante también con ellos. Y algo también súper importante, se me estaba olvidando, y es con el tema de proveedores. Sí, ya me acordé. Nosotros podemos utilizar una estrategia también de averiguar con nuestros proveedores si tenemos la posibilidad de tener descuentos por pronto pago. Resulta que muchas veces nosotros podemos ganarnos una posibilidad de un descuento del 20, 30%, no sé, en algunos casos, por pronto pago. ¿Cuánto nosotros le estamos pagando al banco por un crédito? Un 35% estábamos viendo en usura. ¿Y cuánto nos podemos ganar con un pronto pago? Entonces, ver la estrategia de tener un pronto pago para generar liquidez, de nosotros poder pagar menos por los productos que estamos obteniendo, por esas materias primas, y de esa manera entonces tener una estrategia ahí de disminuir costos. Otro tema que podría funcionar muy bien y es la digitalización de tus procesos empresariales. Ahí podemos nosotros optar por sistemas que me permitan a mí ser mucho más ágil en el momento de la prestación de mi servicio, de los inventarios, de todo lo digitalmente, para que de esa manera seamos mucho más eficientes y eso me va a bajar muchos costos, tanto en mano de obra, me va a facilitar los inventarios, pues como estar como al día como con la información, y eso también me va a hacer mucho más eficiente y menos costoso. Esto, por ejemplo, son cosas que Sigo hace, con ellos ustedes pueden hablar directamente, yo solamente se los menciono porque no es de mi, pues no soy la experta en el área, pero Sigo sí los puede atender en ese sector. Pero de esta manera también nosotros podemos tener unos posibles ahorros interesantes. Deuda, pues acá ya se los mencioné, disminuir en lo más posible la deuda que tengamos en nuestras empresas. Ya sabemos que nos puede ahogar el negocio rápidamente, sobre todo ahora. ¿Para qué hace realmente estas políticas de las tasas? Es para que nosotros tengamos menos deuda, para que consumamos menos, para que tengamos este hábito y pues de esa manera pues la inflación empieza a disminuirse. Entonces nosotros
¿qué tenemos que empezar a hacer? Utilizar menos deuda, empezar a generar más ahorro y más inversión para que nosotros de esa manera podamos entonces bastante. Y ojalá, si vamos a tomar deudas, entonces que las tomemos al tiempo que se ha indicado. Entonces, vamos a hablar de esto. Regálame un segundo acá. Listo. Entonces, cuando vamos a optar por deudas, si vamos a hacer una inversión a largo plazo, vamos a hacer un, no sé, un local, algo así, entonces tomemos deuda a largo plazo, no la tomemos a corto plazo. ¿Listo? Entonces, todo de acuerdo al riesgo que vamos a tomar. Este es el mejor momento para innovar, para reinventarnos y buscar nuevas oportunidades dentro de nuestro negocio. Y de esa manera no vamos a tener que optar por ahogarnos financieramente. Bueno, por otro lado, ¿qué medidas estás tomando ahora? Por favor, cuéntame en el chat de las cosas que hemos hablado hoy. ¿Qué medidas estamos tomando? ¿Qué decisiones estamos tomando que ya estén haciendo de las que estamos viendo acá? ¿O cuáles no y cuáles se van a comprometer ustedes mismos, tanto en sus finanzas personales como en las de su negocio, para tomar medidas frente a esto? Yo los quiero entonces acá leer. Acá voy a abrir el chat para conversar con ustedes. ¿Qué vienes haciendo para incrementar tus fuentes de ingresos? ¿Ya estás haciendo algo adicional, diferente al negocio que tienes? ¿Ya estás haciendo otras, estás incrementando tus fuentes de ingreso? ¿Qué medidas estás tomando de las que ya hemos mencionado? ¿Qué vienes haciendo para proteger tus ahorros o tu capacidad de generar excedentes de liquidez? ¿En qué estás poniendo tu dinero? El dinero que te queda y el dinero de liquidez que te está quedando, ¿en dónde lo estás dejando? Bueno, por acá me están diciendo algo del audio. ¿Todos están teniendo dificultades con el audio o me están escuchando bien? Bueno, doy por hecho que sí. Perfecto. Por acá hay una pregunta. El sector de mascotas, ¿en cuál de las divisiones de gasto podría afectado? Pues tienes que pensar en todo lo que afecta a la cadena del tema de las mascotas. De pronto, hablando del transporte de los productos y los servicios que tienes, entonces te podría estar afectando el tema de transporte y el generalizado. Entonces, tienes que empezar a mirar cada una de las cosas que tienes en los servicios que ofreces, que tienes que estar dentro de estos sectores específicos. Y si no, te vas por el global, que es el 10.8 de la inflación global. Muy bien, listo. Bueno, vamos a hablar de otra cosa que nos va a dar un poco de alivio frente al tema de todo lo que nosotros podemos pensar que estamos pasando en este momento. Resulta que, como yo les mostré las gráficas anteriores, de todo lo que ha pasado con la inflación, de lo que ha pasado con la devaluación, de todas estas cosas que impactan la economía, pues también tenemos que saber que existe un ciclo económico y el ciclo económico funciona de esta manera. Hay expansión, hay un auge, luego viene la recesión y nuevamente empieza otra vez el ciclo. Vamos de esa manera. ¿Y por qué se los muestro? Esto se los muestro a manera de tranquilidad, un parte de tranquilidad, porque en los momentos de crisis pensamos que ya esta es la última, que de aquí no salimos, que esto es el fin del mundo. Y resulta que no es así. Hay un ciclo económico, no sabemos cuánto dura, pero como les decía, de todos los momentos de recesión, de momentos de depresión, en momentos de crisis, siempre hay oportunidades. Entonces tenemos es que fijarnos en eso. Y en los momentos de expansión, donde estamos generando más ingresos, donde hay un auge, ahí es donde más tenemos que guardar nuestro dinero, protegerlo en inversión y empezar a hacer otras cosas para que en los momentos de recesión y de crisis no nos pase que de pronto no estábamos preparados para poder afrontar esta situación. Entonces, como parte de tranquilidad, esto es pasajero, esa es la historia, eso nos lo ha mostrado la historia, pues obviamente no puedo asegurarles nada, pero esa es la historia, sí funcionan los ciclos económicos y después de una crisis siempre volvemos en su vida. Eso nos ha mostrado pues la vida. Por otro lado,
Importantísimo, educarnos financieramente y los felicito a todos los que están acá el día de hoy, a los que no pudieron conectarse, pero que después lo están viendo en repetición, porque educarnos es lo que permite a nosotros tomar las decisiones frente a todo lo que venimos haciendo, mantenernos educados frente a lo que pasa en mi sector, estar educándonos frente a mis finanzas personales, porque no podemos desligar lo que yo vengo haciendo en mi negocio, en la economía de mi negocio con la economía de mi hogar. O sea, no podemos ser incoherentes, tenemos que ser muy sanos en la casa y muy sanos también en el negocio. Entonces tenemos que educarnos financieramente para tomar las mejores decisiones. Y por eso les quiero presentar este, que es mi curso, que les hablé al principio, que es el método donde hablo de mentalidad, inteligencia financiera y plan de acción. Y para ustedes que están acá reunidos, solamente para ustedes y los que vean la repetición hoy mismo, solamente para ustedes, van a tener la oportunidad de tener todo esto, que es mi curso, que son 17 módulos, donde hablo de todo lo que necesitamos nosotros en nuestras finanzas personales para poder tomar decisiones de administrar correctamente nuestro dinero, también de tomar decisiones de ahorro e inversión, y de conectarnos con los expertos para poder tomar acciones, porque no nos sirve de nada educarnos sin ver nada. Nosotros realmente tenemos que tomar acciones para que podamos ver resultados. Y también tenemos otros folletos, otros ebooks y otras informaciones adicionales que también nos pueden servir para su negocio, como en ventas, como en redes sociales y otros complementos adicionales que están dentro del curso, que también los van a tener. Y también van a tener solamente por esta sesión, por lo que les estoy diciendo, una mentoría directamente conmigo para la creación de la ruta financiera, que más o menos tiene una duración de 1 hora. Yo recomiendo tomar esta ruta en el momento que ya terminamos todo el curso, porque ya tenemos todo súper claro y ahí es donde vamos a optimizar el tiempo para poder entonces dejar una ruta establecida. Esto está dirigido a finanzas personales. Entonces, como les decía ahorita, nosotros no podemos tener un negocio si tenemos las finanzas de nuestra casa no estando bien. Tenemos que organizarnos nosotros primero para que de esa manera también podamos tener un negocio próspero.